Muy contentos de recibirlo, Rodolfo Zen. Ya el nombre, ya hace un año por ahí ya rondaba y queríamos también, cuando el Señor ubica, ahí es el momento perfecto, ¿no? Y qué lindo es poder tenerlo, pastor, misionero, traductor. Él se va a presentar mejor en todo lo que hicieron, lo que vivieron con el Señor, y eso es lo que queríamos compartir o que comparta con nosotros, y también lo que Dios ha puesto en su corazón. Así que vamos a orar y que Dios bendiga su palabra en esta noche, la palabra que ya ha puesto en su corazón. Padre Celestial, nos reunimos, Señor, para adorarte y para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro hermano Zen, Señor, que está con nosotros hoy. Gracias porque lo has guardado, gracias porque lo has protegido. Y gracias, Señor, porque puede estar en medio de nosotros, compartiendo, Señor, lo que tú ya has puesto en su corazón. Gracias, Señor, por lo que tú le has hablado y que, Señor, esa palabra también pueda bendecir nuestra vida y, Señor, aún que pueda quebrantar nuestro corazón y guiarnos, Señor, hacia ti. Te agradecemos, te adoramos, bendice su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, Señor, que tú los bendigas en este tiempo, Señor, y que puedan ser benditos, Señor, hasta todas las generaciones. Te agradecemos por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos. Voy a pedir que pongan el PowerPoint que comienza con la familia. Les quería comenzar a decir que mi esposa no puede estar porque viajó a Brasil para el nacimiento de una nietita, de la más jovencita de la familia. Esta es nuestra familia. La familia que tiene su tercer hijo son los que están bien a la derecha de ustedes. Tienen dos y ahora el tercero. Hay uno nomás en esa foto porque esa foto fue tomada hace 2 años porque somos una familia que vivimos todos en diferentes partes del mundo. Parte de mi familia está en Estados Unidos, parte está ahora cerca de Panambí, trabajan en Oberá, en el Hogar de Niños Zapucay, como directores, y mi hijo menor está en Brasil con su familia. Lamentablemente ahí no está mi hijo mayor, Diego. Él ya está con el Señor hace 3 años y un poquito. Él falleció en un terrible accidente de avioneta. Era instructor de vuelo de una misión en Estados Unidos, Moody Aviation. Era instructor de vuelo y se chocaron con pelícanos a 3.000 metros de altura y se vino abajo la avioneta matando a él y a 2 de los alumnos que estaban juntamente con él. Pero sabemos que él está con el Señor y ahí vamos a estar nosotros también, ¿no es cierto? Siguiente. Nosotros trabajamos, dale un clic más, trabajamos por 7 años con la tribu Paumarí. Es una lengua relativamente simple, solamente tiene 3 vocales, pero tiene palabras muy, muy largas, hasta 30 o 34 letras cada palabra. Y, ya te fuiste mucho. Volvé para atrás. Y el segundo punto arriba es el pueblo con el que estuvimos desde 1996 hasta 2012, haciendo la traducción del Nuevo Testamento y porciones del Antiguo Testamento. Y mi esposa trabajaba en alfabetización. Siguiente. Casi la única forma de llegar a ese lugar en la Amazonia brasileña es con avioneta. Si ven un poquito algo, se ve un claro ahí al lado del río. Siguiente. Y esa es la aldea donde nosotros estuvimos por 16 años con esta gente. Primero 7 años con la otra tribu y después con este grupo. Los 2 grupos no tienen nada que ver el uno con el otro. Físicamente son totalmente diferentes y también la lengua es completamente diferente. Esta lengua mucho más complicada, tiene vocales, el otro tenía 3 vocales
y este tiene variantes, si las contás todas, tiene 48 variantes de vocales solamente. Entonces, fue complicado aprender la lengua, pero la aprendimos. Siguiente. Como decía, la única forma de llegar ahí fue con la avioneta, por eso también mis hijos se enamoraron de la aviación misionera y tomaron ese camino. Mi hijo menor ahora, lamentablemente, digo yo, también está estudiando para ser piloto misionero. Digo lamentablemente, obviamente, porque perdí a mi otro hijo justamente en una cosa de estas. Siguiente. Siguiente. Esta era nuestra casa en la aldea, una casa muy simple. Vivíamos de forma simple, juntamente con la gente, parecida a la casa con la casa de ellos, solamente un poquito más amplia de la que de ellos, pero bien simple la vida. Siguiente. El pueblo Nadab, Nadab significa gente, ¿no? Porque le preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Y gente, Nadab, se alimentan de pescado, siguiente, y de la farina que se hace de mandioca, la mandioca brava, esa que si la comes no vivís ni una hora. Esa es una mandioca brava que tiene veneno y ese veneno se tiene que extraer primero para poder hacer esta comida. Siguiente. El pueblo Nadab es un pueblo que vive mucho afuera de la casa. En la casa prácticamente solo se duerme y se duerme en hamacas y la vida social en realidad acontece fuera de la casa a la sombra de los árboles porque hace mucho calor. Siguiente. Nosotros vivimos así como ellos, dormimos en hamacas así como ellos y también hicimos lo mismo que ellos hacen. Ellos siempre durante el día dejan por lo menos una hamaca en su casa puesta, las otras ellos enrollan y una hamaca siempre la dejan puesta para que cuando venga visita se pueda acostar en esa hamaca, pueda venir a dormir una siesta si quiere o sentarse en esa hamaca, pero gracias, a veces están muy sucias. Y no me animaba a veces a sentarme a dormir allá adentro. Y así también venía la gente a conversar, se sentaban en la hamaca, conversábamos, había un señor anciano que por años venía a hacer su siesta en nuestra casa. Nosotros en nuestra pieza y él afuera, cuando salíamos estaba roncando ahí en la hamaca. Siguiente. El aprendizaje de este idioma fue muy complicado y esta es la esposa del cacique y mi esposa Beatriz. La esposa del cacique la adoptó como su prima y venía siempre a darles clases del idioma y nosotros íbamos de casa en casa para aprender este idioma en los primeros 2 años especialmente, una lengua muy, muy complicada. Y les dábamos mucha razón para que se rían, porque cuando nosotros decíamos cosas salían mal a veces. ¿Cómo está tu pecho? Se pregunta, por ejemplo, ¿cómo está tu pecho? Para saludar a la mañana tempranito. El problema es que la palabra para pecho y pescado es prácticamente idéntica. Taj'ub y taj'ub. ¿Escucharon? La misma cosa, ¿no? Dicen ustedes, yo también, por años pensé que la misma cosa, pero no es. Entonces, obviamente, en vez de decir cómo está tu pecho, decíamos a veces cómo está tu pescado y obviamente se reían, ¿no? Siguiente. Una vez que habíamos aprendido el idioma suficientemente bien, comenzamos con la traducción, yo con la traducción de porciones del Antiguo Testamento, primero con Génesis empezamos, y el cacique de este pueblo, don Joaquín, es el que me ayudó a mí mucho en la traducción de Génesis y muchas partes del Nuevo Testamento también. Fue un trabajo muy arduo, pero también muy, muy lindo. Poder ver que esta gente por primera vez en la historia, en su vida, están escuchando la palabra de Dios en su vida. Muchos de ellos nunca la habían oído en ningún idioma, porque muchos de ellos son o eran en esa época monolingües, quiere decir que solamente hablaban su lengua. El cacique no, el cacique hablaba 3 lenguas, 2 fuera de su lengua, y era muy capaz para ser un coayudante o un traductor, un ayudante en la traducción de la Biblia. Siguiente.
Mi esposa trabajaba como alfabetizadora. Cuando nosotros llegamos, solamente el cacique sabía leer y escribir, no en su idioma, porque no había sido escrito, solamente en portugués sabía leer y escribir, y solamente más o menos. Pero él ya había leído una versión simple, en un portugués simple de la Biblia, y en algún momento aparentemente había aceptado a Cristo y quería la palabra de Dios para su pueblo. Ya habían pasado por ahí varios misioneros que no aguantaron o se quedaron hasta el final y nunca se comenzó con la traducción de la Biblia. Entonces la misión, cuando nos dijo a nosotros que vayamos, nos dijeron va a ser difícil, pero ustedes deben hacerlo, dedíquense a aprender la lengua y comiencen a traducir. Pero obviamente una Biblia traducida sin lectores no tiene sentido, ¿no? Por eso hicimos esto al mismo tiempo. Al que estábamos traduciendo, mi esposa estaba alfabetizando para que las personas puedan leer. Siguiente. Y la primera lectura que ellos tenían era justamente el libro de Génesis, que imprimíamos de esta forma, para que ellos puedan ir aprendiendo a leer en su idioma. Hermoso, una experiencia que de la que yo me alimento mucho emocionalmente. El haber visto a un pueblo que por primera vez en la historia de ese pueblo escucha realmente la palabra de Dios y lo escucha en su idioma, y que la primera lectura que ellos hagan en su idioma sea la palabra de Dios, es algo muy, muy impresionante. Siguiente. En el año 2000, así que 4 años después de que nosotros llegáramos, prácticamente toda la aldea se convierte a Jesús. Y Dios tiene humor, porque esto acontece cuando nosotros, mi esposa y yo justo, no estábamos en la aldea. Cuando volvimos nos enteramos que la gente decía, hemos decidido de seguir a Jesús. Hemos decidido de seguir a Popacadou, aquel que vive en las alturas, es Dios, ¿no? Para ellos. Y pronto fueron bautizados. Vino un pastor la primera vez a bautizar, este no es el pastor, pero después los siguientes bautismos fueron hechos por ellos mismos, porque nuestra labor no era ser pastores en esa iglesia que surge, sino que queríamos que ellos ya desde inicio tengan sus líderes, sus propios líderes. Siguiente. Esta es la construcción que ellos hicieron para reunirse, para tener los cultos. Una casa redonda, parece un quincho, ¿no es cierto? Y este es el lugar donde por muchos años teníamos los cultos. Al principio, simplemente se leían porciones de la Biblia que ya estaban traducidos. Uno de los líderes, ellos habían elegido 5 líderes en algún momento, leía una porción, la explicaba un poquito, porque no eran pastores, no eran instruidos en eso todavía, y después se oraba y listo. Un culto a veces demoraba solamente 20 minutos. ¿Y qué problema hay, no? Se leía la palabra de Dios, se repetía la palabra de Dios un poco, se oraba y listo, porque todavía esta iglesia no cantaba. Ellos querían al principio que nosotros trajéramos, que nosotros trajéramos himnos cristianos brasileños en portugués para que ellos puedan aprender a alabar a Dios. Y nosotros hicimos oído sordo porque dijimos, ustedes tienen su propia música, su propia cultura de alabar o de cantar, así que háganlo ustedes. El cacique dice, no se puede. No se puede alabar a Dios con nuestra melodía. Pero, sin embargo, aconteció que en un día, uno de los líderes estaba río arriba, muy lejos de la aldea, y él estaba orando y diciendo al Señor, ¿cómo quisiera que pueda estar? Era justo Pascua, y él no estaba en la aldea para celebrar la Pascua juntamente con la joven iglesia. Y estaba orando cuando de repente él dice que escuchó que alguien le estaba cantando una canción en una melodía del pueblo Nadab. Era una alabanza, y esa persona que escuchó cantar dice, enseña esta canción, cuando vuelvas a la aldea, enséñalo a la gente y diles que no se rían, porque al principio cuando probamos todo el mundo se reía y no funcionó la cosa.
Y realmente ese fue el comienzo, como esa joven iglesia comenzó a cantar los himnos. Ellos hoy tienen 160 o 180 himnos o coritos que ellos mismos compusieron. Casi todos son porciones bíblicas a las que ellos le pusieron melodías propias de ellos que tienen, de sus danzas de antes. Siguiente. Nosotros teníamos a nuestros 3 hijos, los teníamos durante la primaria siempre con nosotros. Cuando íbamos a la aldea, íbamos 2 meses, volvíamos a la base de la misión 1 mes, 1 mes y medio, volvíamos nuevamente a la aldea y mi esposa les daba clase a los chicos y después en la secundaria sí, a ella tuvieron que ir a un internado para hijos de misioneros. Siguiente. En el año 2012 pudimos hacer la entrega del Nuevo Testamento Nadab, que tengo aquí una copia. Este es azul, aquel es verde. Hay dos colores diferentes porque ellos dijeron que querían una parte azul, una parte verde, y ellos mismos ayudaron en buena parte de la financiación de la impresión del Nuevo Testamento. Siguiente. Y para la entrega del Nuevo Testamento, ellos decidieron de que ellos querían hacer una fiesta de celebración por la llegada de la palabra de Dios. Ellos siempre en su cultura tenían una fiesta donde se celebraba comida. Siguiente. Un grupo de personas iba, bueno, déjenme contar cómo comienza. Hay un anfitrión siempre de esa fiesta, es un hombre siempre, que hace la fiesta para alguien, en honor de alguien. Entonces invita a todos los hombres y a todos los adolescentes jóvenes para que vayan a pescar o cazar en el monte o a buscar frutas, y lo que consiguen lo traen en este tipo de bolsas hechas de palmera, de hoja de palmera, lo ponen en el centro del patio de la aldea y hacen una danza especial que siempre es la misma melodía, y después el anfitrión de la fiesta dice unas palabras donde le entrega esa comida al que es honrado, y este que es honrado después toma toda la comida y se la reparte a cada familia de la aldea. Y ellos dijeron, esto lo queremos hacer, pero con la palabra de Dios. Así que en esos canastos ahí está lleno de esto acá. Palabra de Dios, alimento espiritual. Fue una fiesta inolvidable, muy linda. Siguiente. Con mi esposa estamos trabajando desde 2012, cuando volvimos a Argentina. Estamos trabajando con la misión Letra, que significa Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización. Es una organización que es parte de la Alianza Global Wycliffe, que son no sé si algunos habrán escuchado de los traductores de la Biblia Wycliffe, de los cuales nosotros también somos miembros. Y Letra forma parte también de esta Alianza Global Wycliffe. Y yo fui director de esa misión por 5 años y ahora estoy trabajando como consultor de traducciones de otras lenguas para ver la calidad de las traducciones, y mi esposa está trabajando en esta misión también en el cuidado integral para nuestros misioneros. Así que el trabajo sigue, y como siguiente quería mostrarles un video de la entrega del Nuevo Testamento. Creo que les va a gustar y después voy a compartir una palabra del Señor. El video. This region is about as unreachable as any place in the world. There's still areas that we fly over that have never been contacted by people. And really, there's no roads, no highways. Down in the jungle, it's a harsh reality where if you're off of a trail, even an indigenous person won't survive. And when I'm flying over the jungle and I look down and I realize there might be somebody down there that has never heard the word of God in their language,
It's one of the things that keeps me excited or animated about the work that's going on in this region. Tida pamtisha paneg na deb kasulis pamtisha naom pa pauy rehera udhado kasulis nem na deb tik tayawen ai bekaya bung ekes kaya do pauy takip na deb ramo bok is dap mahapa. Cuando llegamos acá hace 16 años nos encontramos con un pueblo que inclusive en sus historias siempre hablaban de que la gente de afuera, la gente no nadab, siempre era más y ellos eran menos. Ada pa ababu ba do amo buk em kawayan wi na ai kawayan Había muchos chismes en uno sobre el otro y eso creaba muchos problemas. I think jealousy is also used to be a big problem, and for us it was hard because sometimes we wanted to help somebody or give something to somebody, and then everybody else was jealous. El año 2000 aconteció cuando esta señora Socorro, que era una chica de 13 años en la época, estaba enferma de cáncer y un día nos dijeron que oremos por Socorro porque posiblemente no va a vivir. Entonces le dijimos a la gente que comience a orar, inclusive gente que todavía no eran cristianos, que no eran creyentes todavía. Uno de los ancianos que lo llamábamos de abuelo, yo le dije: abuelo, hoy tenés que orar a Dios, al que vive en las alturas, como le dicen a Dios, porque Socorro va a ser operada y los médicos dicen que no tiene mucha esperanza. Se me dice: nieto, ya oré. Felipe Poeta do 4 já está aí kama ubi de cada año porque Esa época fue el tiempo en que nació la iglesia, el mismo tiempo que comenzaron a leer las escrituras que habíamos traducido, los primeros libros, y se ve que todo el pueblo quería seguir a ese Señor, a ese Dios que vive en las alturas. Hoy en día hay mucha gente que ha cambiado, que realmente tiene un deseo de vivir una vida cristiana sincera. Firmemente creo en el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma a la gente. Como los transforma a nosotros, los transformó a los nativos.
yhe ka tamah do pa yhe ka ned ma pa yhe ka nanang do pa yhe ko ned ta ha yin ha pa do pa I ha pa hek yi ta he ma hom do na po pa ka do ke ma pa tim ti da ha aneu kan ma pa ta ti hub na ma ti ha e ka da he ka do he ko nang pe ha e pe ma pa sa ho yi da he ke na deb na ai de ka po pa ka do ke hub na ak ta ya wen mới sát đâu đã ta kêu ra hơi có thể ăn nướng nó đều là mò bột nó pan nạ mà phải tin mới giờ thằng nào hiện nào rồi hiệp nạ mày ui nư thì nó đều ra hơi cái này này bột phải cái đó kêu hiệp nạ bột phải cái đó quên hiệp nạ sao bôi cả sai dòng mới sai cái ta bớt xịt xịt nào cái bạch chữ hấp bớt sắc cứ mới ra tàu nè cả tàu nó hạt đậu để cả ăn nướng thì hạt đậu tàu nè cả cem cả đậu kalian bada hom papa kado kehan patukan dahi kalian aja be hadut na syahon we awakan haba hayen do kalian ano me beng do kalian ahi kayu benai Jesus ano do takke pa aja be na cem hadu da hadut kalian aja be na do kalian benai makui betapanig kalian tatin yam tapanig hết đôi với tim hết tự đồ giam nên ta tì đôi với awin bớt ta xây hết đồ thì bà hơi hết đồ người quen chạy bé hứa các bộ cái đồ bà nước cái giá đồ hụp nà hấp bớt đồ hụp nà cái giá đồ hụp cái bà nước Jesus bà nước thì hụp nà ta quen chạy bé hứa ta cứ mà quen chạy bé tim Jesus cái hết đồ in này ta tiêu nà in này ta hụp hết đồ in này hà nó hết đi bà đi đồ bộ cái đồ bà yam ne hip na I wo inudeng. Probably for me, the biggest impact that I have seen coming back this time has been the joy that I see when they praise God. They have just really begun to understand what it is to praise God, and you just see it in their faces and the way they dance and sing, and that's been just such a beautiful experience to see that. For me, it's always the biggest joy to see them reading God's Word. If you don't have readers, then who is going to read the New Testament? And I also think that literacy and translation, they do go hand in hand in this ministry. And to hear them read, and when they read with understanding, you know they are good readers because they understand what they are reading. Estos días le estaba diciendo a uno de los Nadab, estamos comentando sobre la promesa que hay en Apocalipsis, que una vez gente de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua estarán ante el trono de Dios, del Cordero, alabando a Dios. Y yo le dije a Andrade, yo quiero estar junto con los Nadab cuando cantemos a Dios. Ta ra ba pe po pa ke do kena ba de tati ta wa ni sa hani ba de kena na pe po pa ke do ka ba ya do te yo yi ta ka ma han do ta ti mi hin do ta ti hub na ma pe mi karene ba de ba pe ku mi ma pe do. Hermanos, una de las cosas más emocionantes es ver cómo la palabra de Dios realmente transforma vidas, porque la palabra de Dios es lo que dice ser. La palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios es correcta, es fiable, y eso es lo que el tema sobre el que quisiera hablar esta noche, hermanos, que nosotros podemos
podemos verdaderamente confiar en la palabra de Dios, en la Biblia, que es lo que dice ser, que Dios es real, que su palabra es real, que su palabra es poderosa y que transforma vidas. Transformó al pueblo Nadab. Este era un pueblo que realmente se sentía como el anteúltimo en la lista de valores de pueblos. Ellos solamente sabían de un otro pueblo, pariente de ellos en realidad, que decían que eran menores en valor de que ellos mismos. Vivían con ese estigma, con ese sentimiento de ser nadie. Cuando llegaban a una ciudad que tenían miedo de ir a 300 kilómetros, la ciudad más cercana, trataban de hablar portugués para no deletar que son indígenas, y la primera palabra en portugués que decían ya todo el mundo sabía que obviamente no son brasileños. Hoy los Nadab se van a las ciudades, a los pueblos cercanos brasileños y hablan su idioma frente a todos los demás. Y si alguien les dice como antes, ¿qué estás hablando? Habla en portugués. Ellos dicen, no, esta es mi lengua que Dios me ha dado. Hoy este pueblo es orgulloso de ser lo que son. Es orgulloso de tener su propia lengua, de tener su propia iglesia, de poder alabar a Dios en su propio idioma, de tener la palabra de Dios en su propio idioma. Y quisiera, hermanos, compartir con ustedes el valor, la confiabilidad de la Biblia, porque esto es fundamental. Porque si yo no creería que la Biblia es lo que dice ser, ¿para qué gastar media vida para estar traduciendo? ¿No? Pero yo he visto el cambio. Bueno, algunos pueden decir, si hubieras llevado el Corán, quizás también la gente se hubiera convertido al Corán, pero hay gran diferencia, hay una gran diferencia. La palabra de Dios, siguiente, es el manual para nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra todo lo que nosotros sabemos, todo, absolutamente todo lo que nosotros sabemos de Dios, del ser humano, de nuestra situación, de nuestro futuro, de todo en realidad de nuestra vida, está en la Biblia. Todo está en la Biblia si es que lo queremos saber. Siguiente, el fundamento es el fundamento para nuestros valores. Y cuando dejamos de lado la Biblia, nuestros valores y los valores de nuestra sociedad cambian, como de hecho está aconteciendo. Siguiente. La palabra de Dios nos indica el camino para la vida. Siguiente. Pero la sociedad no acepta la Biblia. La sociedad en general rechaza la Biblia, la cuestiona, la ignora. Siguiente. No cree que tenga valor para nuestros días. Dicen que es un libro lleno de mitos y sermones morales anticuados. Dicen que son historias que estaban bien para gente de generaciones pasadas que no tenían estudio. Así muchas veces se dice hoy. Y justamente por eso es una de las cosas fundamentales es tener una buena respuesta sobre la autoridad que la Biblia tiene. Y a pesar de que la sociedad en general tenga esta postura hacia la Biblia, sí hay gente todavía honesta, sincera, que busca respuestas en nuestra sociedad y que preguntan, ¿por qué le crees a la Biblia? ¿Por qué le crees a la Biblia? Siguiente, y esta es una pregunta que es justificada. Necesita, siguiente, una respuesta razonable, inteligente y confiable. Necesita respuesta razonable, inteligente y confiable. Y muchas veces nosotros les damos respuesta a la gente que no ayudan mucho, pero que son muy comunes cuando nosotros damos respuestas a por qué nosotros creemos en la Biblia y por qué nos regimos por la palabra. Y a veces hay respuestas que no son tan buenas como esta. Creo en la Biblia porque fue criado de esa manera. En mi casa siempre se leía la Biblia y desde pequeño la Biblia siempre tenía un lugar importante en mi vida.
Y uno podría decir, ¿pero qué hay de malo en eso? El tema es que la respuesta no es tan buena como parece, porque un musulmán, un hindú o los indígenas en la Ruta 7 pueden decir exactamente las mismas cosas sobre su religión. Es que yo me crié así. Es que eso es lo que mis padres me enseñaron. Por eso yo creo lo que creo, ¿no? Entonces estamos viendo que esa no es una respuesta tan buena. Siguiente. Y la siguiente está influenciada por el postmodernismo, que cree que todo es aceptable. ¿Vos crees? Si está bien para vos, está bien, pero no me molestes a mí porque yo tengo mi propia respuesta, ¿no?, a la vida. Y muchos dicen siguiente, yo le creo la Biblia porque la leí, la apliqué a mi vida y funcionó, ¿no? A veces los testimonios son más o menos resumidos de esta forma. Respuestas que le damos a la gente. Tampoco es una buena respuesta. Tampoco es una buena respuesta porque, escuchen una cosa, si una persona que tiene problema con el alcohol no puede librarse del alcohol, va a un psicólogo y el psicólogo le dice, mire, usted tiene un problema serio, usted ya probó, muchas veces usted necesita un poder que está fuera de usted tiene que buscarse ayuda que esté fuera de usted para que pueda superar ese vicio. Bueno, el borracho se va a casa, piensa y no encuentra a nadie que es superior que él, y entonces se le ocurre una idea. Dice, cada vez que yo me sienta con ganas de tomar, me voy a la esquina donde está donde venden rosas, donde venden flores, y me voy a comprar una rosa y la voy a plantar. Así al día siguiente ya va y compra una rosa, al día siguiente compra otra, y así por varios días, cada vez que siente la urgencia, ese deseo de tomar, va y compra una rosa y tiene al final un patio lleno de rosas. Y le funcionó. Compró rosas cada vez que tenía una tentación y le funcionó, ¿no? Entonces, esta respuesta significa que la rosa, comprar rosas y plantar rosas tiene el mismo poder que la palabra de Dios, ¿no? Por eso no es una buena respuesta. Una respuesta mucho mejor sería la siguiente. Vamos, dale clic. Creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares de estos mismos acontecimientos sobrenaturales que se dieron en cumplimiento de profecías específicas y que afirman ser de origen divino y no de origen humano. Bueno, no le vamos a dar una respuesta así corrida a alguien que pregunta. Lo tenemos que desempacar un poco, obviamente, pero eso en resumen es lo que nos dice Pedro. Siguiente. Nos dice en 2 de Pedro 1, vamos a leerlo, los versículos 15 a 21, Pedro nos dice lo siguiente. Tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Él dice que sabe que ya está por morir, está por irse. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte del Padre, Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Es básicamente eso lo que recién habíamos visto. La respuesta que deberíamos dar sería quitado de acá, sacado de estos versículos, ¿no es cierto? Así que nosotros necesitamos, ¿qué? Necesitamos creemos en la Biblia, siguiente,
porque es una colección confiable de relatos históricos. Es una colección confiable de relatos históricos. No solamente porque yo me creía así, la leí, me funcionó. No, es una colección de relatos históricos. Entre otros, y esto lo vemos muchas veces en la Biblia, pero uno de los relatos más claros sobre esto está en Lucas. Cuando Lucas comienza su relato sobre la vida de Jesús, él dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares. ¿Escucharon? Los primeros discípulos, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Siguiente. Estos son escritos históricos, escritos por testigos oculares. Un testigo ocular es alguien que estuvo allí y que lo vio, ¿no es cierto? Esto es claro. Nosotros, si sabemos de algún acontecimiento y alguien dice, sí, tengo un vecino que me contó que qué sé yo qué, bueno, puede ser. Pero si nosotros tenemos a alguien que nos cuenta una historia y dice, yo no solo tengo un vecino que lo vio, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo toqué, yo era parte de esa historia. Entonces, ese testigo es un testigo ocular que estaba presente cuando estas cosas acontecieron. Pedro nos dice, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Un testigo ocular ve, oye y experimenta. Es parte del acontecimiento. Y Juan, el discípulo Juan, que también estaba presente juntamente con Pedro en uno de estos acontecimientos, dice lo siguiente: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él quien es la vida misma nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos. Está claro, son testigos oculares que están escribiendo estas cosas. No es cualquier persona, son testigos oculares. Siguiente. Además, muchos de estos relatos fueron escritos no solamente por testigos oculares, sino que fueron escritos durante la vida de otros testigos oculares del mismo acontecimiento. Así que hay otra gente que podría refutar y decir, no, lo que fulano de tal está diciendo, lo que Pedro está diciendo, no es así. Yo también estuve, así que no es así, ¿no? Pero escribieron estas historias sobre Jesús especialmente durante la vida de muchos otros testigos oculares que vieron y escucharon la misma cosa, ¿no? Pablo dice algo interesante en 1 Corintios, capítulo 15, 3 a 7, dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo. Pablo usa un argumento aquí muy fuerte
y que rotundamente refuta todo escepticismo sobre la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es importante que él dice, más de 500 lo han visto y muchos de ellos todavía están con vida? Quiere decir, si tienen duda, vayan y pregúntenle. Hay muchos que todavía están con vida, están con nosotros. Vayan y pregunten si tienen dudas, si creen que es diferente. Porque aquella vez ya había gente que dudaba de la resurrección de Cristo. Siguiente. Creemos también a la Biblia porque es una colección de documentos históricos escritos por testigos oculares en vida de otros testigos oculares de los mismos eventos que representan eventos sobrenaturales. La Biblia nos cuenta muchos eventos sobrenaturales. Por ejemplo, la creación. Obviamente, de la creación no hay ni un testigo ocular. Es la única cosa en la Biblia donde no hay testigo ocular. Pero Jesús caminaba sobre agua. Jesús transformaba pan para que 5 o 4 mil personas se alimenten y pescado. Jesús transformó agua en vino. Jesús sanaba. Personas que años estaban paralíticos, de repente caminan y nadie sabe cómo puede ser. Y todas estas cosas son relatadas por la Biblia. Por eso podemos creer que estos son eventos sobrenaturales que se nos relatan. Por eso es importante, no es cualquier historia, no es la historia de una persona más que pasó por este mundo. Siguiente. Y también creemos en la Biblia porque es una colección de documentos históricos escritos por testigos oculares en vida de otros testigos oculares de los mismos eventos que representan eventos sobrenaturales que se dieron en cumplimiento de profecías específicas. Muchísimos de los relatos que tenemos en la Biblia son en cumplimiento de profecías específicas y esto es comprobable. Esto no es algo que simplemente es un argumento sentimental nuestro. Esto es comprobable, es científicamente comprobable que estas cosas son así, fueron predecidas, fueron profetizadas y se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue predicho en muchísimas profecías con una exactitud impresionante. Las profecías decían claramente que Jesús iba a nacer de una de las 12 tribus de Israel, para ser más exacto, de la tribu de Judá. Fue predicho, fue profetizado. Las profecías dicen con detalle que nacería en el pueblo de Belén de Judea. La Biblia predice el carácter y el actuar del Mesías de Jesús. La Biblia predice la crucifixión de Jesús con detalles impresionantes. Lean Salmo 22. Parece que fue escrito debajo de la cruz, ¿no es cierto? Además, la Biblia predice muchos eventos mundiales también, en algunos casos hasta dando un exacto relato en adelantado de lo que iba a acontecer con distintos imperios que se levantaron y después fueron reemplazados por otros. Pensemos, por ejemplo, en Daniel. El argumento que estas son profecías específicas es muy importante, queridos. No es como el horóscopo. Todos sabemos más o menos, yo no leo el horóscopo obviamente y espero que ustedes tampoco, pero se ven a veces en kioscos o algo, ¿no? Si no te cuidas hoy, esto o aquello va a acontecer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si eso acontece, la gente dice, viste, el horóscopo lo predijo y vino así. Y si no se cumple, la persona dice, es que yo me cuidé, ¿no? Porque el horóscopo me lo avisó. Entonces, esas no son profecías. El año pasado, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, había un tal profeta, entre comillas digo profeta, porque no es profeta, es un charlatán,
que él dijo que Dios le había mostrado claramente que él profetice que el presidente Trump iba a volver a ganar las elecciones. Pero dijo al mismo tiempo que Dios también le dijo que eso se cumpliría solamente si Trump sigue las instrucciones que ese mismo charlatán le iba a dar a Trump. Así que sale ganando sí o sí. Si Trump gana las elecciones, entonces, ¿viste? Yo lo dije, soy un profeta. Si no gana, dice, es que no hizo lo que yo le dije que haga. ¿No es cierto? Eso no es profecía. Eso es ser charlatanes, ¿no? Y aquí nosotros en la Biblia tenemos profecías específicas. Tomemos un ejemplo de profecía muy específica de la Biblia. Un resumen hagamos sobre Jesús. Dice, en 450 años nacerá una persona que será el Hijo de Dios. Será el Salvador de la humanidad. Será conocido como Príncipe de Paz. Nacerá en el pueblo de Israel, para ser más exacto, de la tribu de Judá. Para ser más exactos, será del linaje directo del rey David. Nacerá de una virgen. Nacerá en un pueblo llamado Belén. Lo llamarán el Nazareno. Será una persona completamente justa. Morirá de manera cruel. Será golpeado de manera que ni se lo reconocerá. Isaías 53. Lo escupirán, lo levantarán en un palo, en un madero. Lo llamarán maldecido. Le traspasarán su costado. Y a pesar de que lo maltraten de esta manera, ninguno de sus huesos será quebrado. Y la mejor parte, resucitará al tercer día. ¿Sí? Es solo una pequeña parte de las profecías sobre Jesús y cada una de ellas se cumplió al pie de la letra. Y por final, siguiente. Creemos también en la Biblia porque todos estos relatos, dice la Biblia, no son de origen humano, son de origen divino. Pedro en el mismo capítulo que habíamos comenzado a leer sigue diciendo, debido a esa experiencia que hemos tenido, ¿no? Dice la que leímos al principio, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Innumerables veces las Escrituras en la Biblia son claras en decir que los escritores fueron claros en decir que ellos fueron impulsados por Dios, por el Espíritu de Dios, para escribir lo que dice, lo que escribieron. Siguiente. Algunos dirán, bueno, sí, está bien, pero bueno, esas profecías se pueden montar, ¿no es cierto? Se ponen todos de acuerdo y tenemos un libro que todo siempre funciona, porque se pusieron de acuerdo los autores, ¿no? Bueno, veamos si eso es posible. La Biblia no se compara, o ningún libro de la antigüedad se compara con la Biblia. Siguiente. Vamos a hacer una comparación acá. Más de 6.000 manuscritos existen del Nuevo Testamento. Más de 6.000 del Nuevo Testamento. De una de las obras más prolíferas, donde hay más, tenemos apenas 10 manuscritos. ¿Quién sale ganando? ¿La Biblia o las obras clásicas antiguas, de las que nadie cuestiona si son verdad? ¿No? De los mitos griegos, de las historias del César, de todo eso no se cuestiona. Todos creen que es pura verdad. Sin embargo, de la Biblia existen más de 6.000 y ellos solo tienen 10. El más nuevo, el más próximo a los acontecimientos fue escrito
o que tenemos, que todavía tenemos hoy, es de 85 años después de los eventos. Data del año 120, el manuscrito, no completo, pero parte del Nuevo Testamento. Y de Julio César, el más próximo al acontecimiento es 900 años después de Julio César. El manuscrito más próximo a los acontecimientos de Julio César, 900 años atrás. Y aquí, Aristóteles, el más cercano a la vida de Aristóteles, 1400 años después. ¿Quién gana? Obviamente la Biblia, pero el mundo no te lo dice, ¿no? Siguiente. La Biblia obviamente es inspirada por Dios, es imposible que no sea. Siguiente. En muchos de los lugares la Biblia, los escritores de la Biblia dicen claramente que ellos hablan de parte de Dios. Siguiente. Y bueno, como decía, algunos dicen, no, pero se pusieron de acuerdo. Siguiente. Pero ¿cómo es posible? Siguiente. La Biblia fue escrita en un periodo de 1400 años. ¿Cómo es posible entonces que los autores se hayan puesto de acuerdo? Siguiente. Fue escrita en 3 continentes diferentes. Fue escrita por personas de diferentes profesiones, escritas en 3 lenguas diferentes y tienen un solo mensaje central y que es el Salvador, Cristo. Que esto sea así es solamente porque es Dios que la inspiró. Así que, siguiente. Nuestra fe, queridos, y esto yo quiero que ustedes tengan por seguro, no es un salto al vacío. Nuestra fe no es un salto al vacío. Siguiente. Nuestra fe está fundamentada en las promesas de Dios que Él dio en la Biblia, la cual es 100% confiable. Por eso nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe es decir, tú lo dices, yo te creo. Porque eres fiable, eres confiable, siempre te has mostrado confiable. Siguiente. Así que la próxima vez si alguien te pregunta, entonces, por favor, responde lo siguiente. Creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares de estos mismos eventos que reportan acontecimientos sobrenaturales que se dieron en cumplimiento de profecías específicas y que afirman ser de origen divino y no de origen humano. Como decía, obviamente no le vas a decir eso a una persona así de corrido, sino que ir explicándole estas partes, ¿no? Nosotros podemos creer en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Es confiable, es 100% confiable, queridos. Y no sé, la situación de tu vida, no tengo ni idea. La última vez que yo estuve acá, en este lugar, pero creo que allá en un templo más chiquito, era cuando yo tenía más o menos 14 años, así que no conozco a nadie, yo no sé de sus vidas, pero una cosa yo sé, que Dios sabe. Y que si tienes dudas, andate a la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios, confía en sus promesas. Viví confiando en sus promesas. Y es la cosa más sabia que podemos hacer. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra divina, por tu palabra maravillosa, que es verdadera, de la cual nos podemos atajar como un ancla, que sabemos que aguanta, sabemos que es verdad. Toda tu palabra es verdad. Toda tu palabra es inspirada y toda tu palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para que podamos crecer en la fe. Gracias, Padre, por darnos esta palabra. Pero sabemos, Señor, también que hay muchos pueblos en este mundo todavía que no tienen ni un versículo de tu palabra en su lengua. Ayúdanos a hacer una parte para que ellos también puedan escuchar y ser salvos. En el nombre de Jesús. Y bendice a mis hermanos aquí. Amén.
Muchas